Francis Crick fue un importante físico, biólogo molecular y neurocientífico de origen británico, y también uno de los dos descubridores de la estructura molecular del ADN, lo que le valió recibir el Premio Nobel de Medicina junto a James Watson y Maury Wilkins en 1962. Sus descubrimientos son, sin temor a exagerar, la base de la biología moderna, porque abrieron el camino a la clonación, el diseño de alimentos genéticamente modificados y la detección de enfermedades hereditarias, entre otros. Se dice, por si esto fuera poco, que Crick también descubrió que en nuestro código genético hay evidencia de que la humanidad fue concebida de forma artificial y que esto solo podría ser el producto de la ingeniería de una inteligencia no humana. El 8 de enero del 2007 en la web The Canadian apareció la siguiente noticia. Un grupo de científicos del proyecto Genoma Humano, PGH, liderados por un tal Sam Chan, supuestamente el de la foto, descubrieron que el ADN no codificante, que no codifica proteínas, fue programado por los extraterrestres. Después de un análisis extenso con la ayuda de otros científicos, programadores informáticos, matemáticos y otros eruditos sabios, el profesor Chan se había preguntado si el aparente basura humano fue creado por algún tipo de programador extraterrestre. Sobre los trozos extraterrestres dentro del ADN humano, el profesor Chan observa más. Tiene sus propias venas, arterias, y su propio sistema inmunitario que resiste vigorosamente todas nuestras medicinas anticancerígenas. Se realizó un descubrimiento sí realmente interesante, ¿no? Por parte de dos científicos, James Watson y Francis Crick, que veis en la imagen, en el mismo año, en 1953. Ellos lo que hicieron fue descubrir la estructura del ADN en forma de doble hélice. Siguiente imagen. Uno de los grandes descubrimientos de la historia de la humanidad. Por este hallazgo, Watson y Crick recibieron el Premio Nobel de Medicina en el año 1962. Ellos descubrieron que el ADN constituyen dos sartas retorcidas conectados por aros y que se pueden combinar por pares en infinitas secuencias, ¿no? Ambos dos, Watson y Crick, cuando descubrieron esto se quedaron absolutamente asombrados, porque su conclusión, y la de cualquiera, yo creo que tenga un mínimo de información, es que el ADN tenía todas las características de algo que ya llegó ensamblado. Es decir, no se pudo crear por generación espontánea. Ese elemento tan complejo, y es lo que pensaban Watson y Crick, tuvo que llegar así. Siguiente imagen. Bueno, aquí veis a uno de estos dos grandes científicos, a Watson. Watson fue el director del famoso proyecto Genoma Humano, que durante varias décadas él y una serie de científicos, los más importantes genetistas y microbiólogos del momento, ellos lo que hicieron fue lograr secuenciar todos los genes del ser humano, ¿no? Aproximadamente entre 20 y 25.000 genes que constituyen lo que es un ser humano. Obviamente lo que no han logrado es esa piedra de Rosetta, ¿no? Decodificar, ¿no? Ese mapa genético del ser humano, pero hace algunos años se logró, ¿no? Este proyecto tuvo un presupuesto, atención, de 280.000 millones de dólares, ¿no? Es uno de los grandes hallazgos de la historia de la humanidad. Watson, el carácter de Watson siempre fue muchísimo más conservador, ¿no? Y cuando se le preguntaba sobre ciertas cosas, él escurría el bulto, no quería meterse en problemas. Siguiente imagen. Sin embargo, su compañero, Francis Crick, tenía un carácter mucho más expansivo. Vamos, que no se cortaba un pelo, ¿no? Y que desde el principio decía lo que pensaba. En el año 1973, 20 años después de que Watson y Crick descubrieran esa estructura del ADN en forma de doble hélice, 20 años después, año 1973, Crick y uno de los grandes químicos de ese momento, Leslie Orwell, publicaron en una revista científica algo, una opinión, un punto de vista que muchos de sus compañeros ya conocían, pero 20 años después decidieron que era el momento de decirlo abiertamente. El Premio Nobel Crick y Orwell, en ese artículo, en una revista científica, declararon sin ningún tipo de miramientos que el ADN
había llegado a la Tierra a bordo de una nave alienígena, que era la única posibilidad. Ojo, el propio descubridor de la estructura del ADN defendió sin ningún tipo de miramientos que la única posibilidad, y es lo que pensaban tanto Watson como Crick, que Watson siempre se mantuvo más al margen, es que eso ya había llegado formado, que el ADN llegó a nuestro planeta a bordo de una nave alienígena, y así lo decían, ¿no? De hecho, en el año 2004, poco antes de fallecer, en una entrevista que concedió un famoso periodista en Estados Unidos, a Crick volvieron a preguntarle sobre esta cuestión, y lo volvió a decir, es lo que he defendido siempre, ¿no? A mí no me cabe ninguna duda de que el ADN llegó a bordo de una nave extraterrestre a nuestro planeta. Ese señor que veis ahí se llama Manfred Eigen, ¿no? Es premio Nobel de Química y es el director de la Sociedad Max Planck para el avance de la ciencia, ¿no? Una de las organizaciones científicas más importantes de nuestro planeta, ¿no? Manfred Eigen y su equipo lograron algo alucinante, ¿no? Y es secuenciar hacia atrás el ARN, ¿no? Que es el que se encarga de transmitir la información genética del ADN para crear vida, para crear nuevas células, ¿no? Bueno, pues lo que lograron es secuenciar ese ARN hacia atrás, hasta llegar a los orígenes de ese ARN, ¿no? Según Eigen y su equipo, según este, como digo, fantástico hallazgo, descubrieron que este primer ARN, es decir, la primera célula viva en nuestro planeta, el primer ser vivo en nuestro planeta, esa célula primordial, debería tener alrededor de 3.800 millones de años, con un margen de error de más o menos 600 millones de años. Pero hete aquí, que Eigen y su equipo declararon: si esa célula primordial es un poco más antigua, simplemente un poquito más antigua que esos 3.800 millones de años, la única posibilidad es que sea de origen extraterrestre. Es decir, porque no habría tenido el tiempo suficiente para desarrollarse. Atención, ¿eh? Siguiente imagen. Bueno, este que veis aquí es uno de los grandes astrofísicos de la historia de la humanidad. Y también un tipo que, como Crick, no se cortaba un pelo, ¿no? Es decir, es de esos científicos extraños que son tan brillantes, que tienen a su disposición cátedras, premios y todo lo que quieran. Por lo tanto, pueden permitirse el lujo de decir lo que les salga de los mismísimos. Esto es algo que la mayoría no pueden hacer. Yo conozco a muchos científicos que han colaborado conmigo en determinadas investigaciones sobre fenómenos extraños, incluso han colaborado conmigo realizando análisis, y sin embargo no quieren salir a la luz pública ni quieren que se les nombre para nada. ¿Por qué? Cuando uno conoce un poco cómo funciona el mundo académico y el mundo de la investigación científica, se da cuenta que es un entorno muy competitivo. Es decir, hay pocos recursos y mucha gente que quiere acceder a esos recursos para llevar a cabo sus proyectos y sus investigaciones. Por lo tanto, en un ámbito tan competitivo, cualquier cosa que se pueda utilizar en tu contra se utilizará. Es decir, que si tú tienes alguna relación con estas cosas de los ovnis, eso se utilizará en tu contra para manchar tu nombre y quitarte de en medio en esa carrera hacia esos escasos recursos, ¿no? Pero como digo, hay gente tan brillante que es imposible apartarla, porque son tan brillantes que pueden acceder a lo que quieren y por lo tanto pueden decir lo que les dé la gana. Es el caso de Sir Alfred Hoyle, que fue director durante muchísimos años, nada más y nada menos que del Instituto Astronómico de la Universidad de Cambridge, ¿no? Bueno, pues Hoyle tampoco se cortaba. Decía, bueno, eso que defienden los evolucionistas de que una serie de elementos inertes formaron la primera célula, no hay Dios que se lo crea, ¿no? Es más, en base a una serie de cálculos estadísticos, Hoyle y otros astrofísicos calcularon lo siguiente: ¿qué posibilidades hay de que la primera proteína se formase por azar? Y como os he explicado antes, la proteína es simplemente uno de los elementos, el menos complejo, de la célula, ¿no? Y hay 2000 proteínas en cada célula que deben ensamblarse de una manera concreta, ¿no? Es decir, nada, ¿no? O sea, y simplemente la formación de una proteína que es nada, ¿sabéis cuántas posibilidades hay de que se formara al azar?
una entre 10 elevado a 113 ceros. Es decir, poner 113 ceros después del 10, ¿no? O sea, una cantidad inimaginable. Desde el punto de vista estadístico, cualquier cosa que sus posibilidades sean mayores de una entre 10 elevado a 50 ceros nunca ha pasado en la historia del universo, ¿no? Y fijaros, para una proteína, simplemente para una proteína, el azar indica que la posibilidad es una entre 10 elevado a 113 ceros, 113 ceros después, ¿no? Pero, ¿qué posibilidades estadísticas hay de que se formaran esas 2000 proteínas necesarias para una célula por azar, ¿no? Bueno, pues los cálculos son 10 elevado a 40.000 ceros, es decir, 40.000 ceros después del 10. ¿Y qué posibilidades hay de que esas proteínas se ensamblaran, apareciera, no se sabe cómo, el ARN, el ADN y el resto de la célula? Inimaginable, ¿no? Inimaginable. No se puede ni calcular porque nunca ha pasado. Y Hoyle, de una manera muy clara, él siempre hacía una metáfora. Nos decía, creer que la vida surgió en la Tierra por azar es lo mismo que pensar que un día un tornado pasa por un basurero y cuando ese tornado desaparece, esa basura, ese tornado con esa basura, lo que ha generado es un Boeing 727 con combustible, piloto y dispuesto para despegar, ¿no? Este señor que veis aquí es Richard Dawkins, ¿no? Seguro que a algunos suena, ¿no? Atención, es uno de los mayores defensores de las teorías evolucionistas de Darwin, ¿no? Es uno de los mayores defensores del darwinismo y además es uno de los líderes ideológicos del movimiento ateo, ¿no? Es el autor de un bestseller mundial que se llama El espejismo de Dios, donde dice cosas tan bonitas como la siguiente, ¿no? Cuando una persona sufre una alucinación se le llama loco, cuando muchas personas la sufren se le llama religión, ¿no? Bueno, pues este hombre, Dawkins, que como digo es ateo, defensor de la ortodoxia científica, defensor de las tesis darwinistas, en una entrevista se descuelga con lo siguiente cuando le preguntan sobre el origen de la vida en la Tierra, cómo surgió esa primera célula, y Dawkins dice, hombre, la verdad es que esto es muy complicado, ¿no? Dice, pero bueno, una explicación tiene que tener, ¿no? Vale. Entonces le preguntan, ¿cuál es la explicación, señor Dawkins? Y dice, bueno, es decir, la vida en la Tierra, pues pudo llegar a bordo de una nave extraterrestre. Ojo, no pasa nada. Ahora, en ese planeta de origen, la vida se tuvo que desarrollar de algún modo darwinista que no sabemos, ¿no?